Buenos días. Hoy vamos a mostrar otra partida del ajedrez centroamericano. En este caso es el gran maestro Lelis Martínez de Cuba contra el maestro internacional Carlos Dávila de Nicaragua. Esta partida es del torneo de Liberia, que se jugó inmediatamente después del cerrado de Alajuela. En el torneo cerrado de Alajuela, el gran maestro Lelis venció al maestro Carlos Dávila en una apertura que yo solo le he visto jugar casi a grandes maestros. Es una línea interesante de 4C5, donde el blanco, después de caballo C3 y caballo C6, hace la línea de alfil B5, que en el fondo intenta ser similar a una Rosolimo, solo que el caballo de F3, el caballo no se mueve F3 directo, sino que espera en G1, porque normalmente primero se hace F4 y después el caballo puede salir a F3. Si no, puede derivar a líneas normales de la Rosolimo. Pero en este caso, después de haber perdido esa partida en el torneo cerrado, Dávila intentó evitar esa línea y preparándose encontró una idea muy interesante. Ya que el caballo C3 no está haciendo nada excepcional, A6 es una idea muy interesante. Básicamente evita alfil B5 y el blanco no saca nada en especial de hacer caballo C3. En este caso, la línea principal es G3. Se pueden hacer muchas jugadas: F4, A4, caballo F3, caballo G2 es una línea bastante prometedora. La juegan jugadores muy fuertes. Pero G3 es una línea normal. El negro sigue con B5 y después de alfil G2 el negro logra hacer alfil B7, y aunque el blanco está muy bien, la posición de las negras es bastante interesante. Lelis decidió hacer D3, que es la línea principal. Obviamente, al ser un gran maestro muy fuerte, está bastante preparado en estas líneas. Y Dávila, pues siguiendo con su preparación, hizo E6. En este momento la línea normal es F4, pero también es posible hacer caballo H3, siempre posiblemente con ideas de F4. Dávila tranquilamente sigue con su desarrollo. Él hizo caballo F6. En este momento se pueden hacer varias jugadas, tanto como caballo F6, B4, D6, caballo C6, casi cualquier jugada, pero caballo F6 es una jugada bastante normal y el blanco decide terminar con su desarrollo. Y Dávila molesta al caballo de C3 con B4 preguntándole dónde desea ir. Uno podría esperar que el caballo se mueva a E2, solo que desde E2 no tiene demasiadas casillas donde ir. Por ejemplo, la casilla D4 está controlada por el peón de C5, y si va a F4, entonces el peón ya no puede ir a F4. Entonces, ¿dónde debe de ir el caballo? Razón por la que Lelis hace una jugada que aparentemente es ilógica, caballo B1, pero que en realidad lleva al caballo a mejores casillas, desde D2. El negro termina de sacar sus piezas, D6, caballo D2, el caballo intentará llegar quizá a C4, caballo BD7 y F4. La posición de las blancas es buena, pero tiene que ver cómo entra en la posición de las negras. Se están haciendo amenazas del tipo E5, por lo que el negro hace dama C7, y ahora el blanco se decide a atacar directo con F5. Una jugada muy interesante, pero que no es una amenaza tan fuerte como pueda parecer. El negro, muy bien preparado, hace torre E por F5 y después de torre por F5. La posición de las negras es buena. G6 es una idea interesante para desarrollar el alfil. Quita la torre de F5, ya que podría ser muy molesta eventualmente. Y después de torre F1, alfil G7. Y a caballo C4
que puede ser interesante ya que ataca ciertas casillas, el negro tranquilamente se enroca y tiene una posición muy buena. Alfil G5 atacando el caballo. H6 preguntándole al alfil qué es lo que va a hacer. Siempre, bueno, no necesariamente, porque esto hace unas pequeñas debilidades, pero normalmente en este tipo de posiciones con el alfil en G7, mover el peón a H6, el rey perfectamente puede defender esas casillas. Es una jugada muy común. Entonces le pregunta al alfil en G5 que qué está haciendo. Y él se quita a F4. Está capturando el peón de D6. Hay dos formas de defenderlo. Con caballo E5 o la jugada que hizo Dávila en la partida, que es caballo E8. Aunque se mire un poco pasiva, es una jugada perfectamente jugable. Caballo 8. Dama de 2 y las negras tienen una posición normal. G5 es posible, ya que quita el alfil de esa molesta presión. Pero rey H7 es una jugada muy normal y muy lógica. Defiende la amenaza del peón H6 y caballo F2. La idea es llevar el caballo a G4 y presionar el peón de H6. Y quizá desde G4 puede llevar el caballo E3 y quizá a E5. Todavía quedan muchas opciones. El negro hace caballo E5. Preguntándole a ese caballo de C4 qué está haciendo. Y el blanco decide hacer alfil por E5. Una jugada que después de D por E5 le da a las negras una posición interesante. Es un juego un poco más cerrado, ya que el alfil de G7 no tiene mucho juego en este momento, pero las blancas han perdido la pareja de alfiles. Veremos qué pueden hacer las negras con esta pareja de alfiles. El negro sigue con caballo G4 y A5. Este caballo en C4 intentará deshacerse de él, posiblemente las negras. Caballo G, E3, el caballo planea ir quizá a D5, lo cual le podría dar vida a este alfil si el negro captura. El negro tranquilamente hace caballo D6. De momento este caballo no está haciendo nada, todo está defendido, entonces las blancas le preguntan a esa torre qué desea hacer. En esta posición hay básicamente dos planes. Está el plan que siguió Lelis, que es hacer torre F2 y doblar torres en la columna F, un plan muy lógico ya que la columna F está abierta, pero también en esta posición estaba la opción de molestar el flanco de dama, que se podía hacer con A3 y intentar abrir columnas en este flanco, para ver si se puede atacar en este flanco. Lelis decide hacer torre F2, el negro se va, hace torre a D8 y después de caballo por D6, torre por D6, torre a F1. La posición de las negras es interesante. Aquí las blancas quieren hacer caballo G4. Y con el caballo posiblemente entrar a F6. Ya que como tiene todas las piezas controlando ahí, sería interesante. H5 es una idea que evita ese plan. Solo que se ve un poco extraña, ya que debilita la casilla G5, pero el alfil perfectamente podría llegar a esa diagonal. El negro decide hacer una jugada un poco más pasiva, F6, y la posición de las blancas es muy buena, pero todavía tienen que encontrar una forma para entrar. G4 es una idea interesante, ya que tira los peones. Y el negro pues tampoco se queda pasivo y hace A4 con idea de romper el flanco de dama, ya que si logra abrir el juego para el flanco de dama podría tener ventaja gracias a su pareja de alfiles. El blanco sigue con el plan de atacar, hace H4 y el negro tranquilamente espera con alfil C8. En ese momento lo más lógico sería quizá H5, pero el blanco lo prepara con dama E2. Y el negro no se queda esperando todo el día. Hace una jugada muy lógica, que es la ruptura en el flanco de dama. Al hacer B3, temporalmente está sacrificando un peón,
Obviamente estamos capturando, así que el blanco tiene que capturar. Y después de A por B3, se puede capturar el peón, pero eso solo le daría vida al alfil después de alfil E6 o dama D7. El blanco, el Lelis, el gran maestro cubano, decide hacer G5. Quizá en esta posición lo más tranquilo era hacer caballo D5, ya que el caballo quedaría muy bien ubicado. Y después quedaría ver si ideas como C4, intentando atacar el peón de B3, con las piezas podría funcionar. Es una posición interesante. Las negras habrían tenido que quitar la dama. Y después de C4, quizá ver cómo se puede capturar el peón de B3, ya que el alfil de G7 no está muy activo. Y el caballo estaría muy bien. Y si el alfil se cambia por el caballo, la estructura de peones de la blanca sería muy buena. Pero el Lelis decide hacer G5. Una idea que se ve interesante porque ya ataca directo al flanco de rey, que era su plan original. El negro toma en C2 y después de dama por C2, dama D8, con ideas sencillas de presionar en D3. El blanco come y esto hace que la posición se simplifique después de torre por D3. Ya hay cada vez menos piezas. G por F6 y después de torre por F6, alfil por F6, las blancas hacen caballo D5 y tienen una posición bastante interesante. Pero después del alfil G7, en realidad las negras se deben de poder defender y la posición es bastante igualada, solo que este caballo D5 se ve muy poderoso. El blanco hace dama A7 con idea de poder entrar con la torre. Y aquí las negras hacen una jugada interesante, dama H4. Olvidan a su propio rey y se ponen a atacar ellas, ya que tienen la dama y la torre. Y el rey blanco ya no tiene peones que lo defiendan. Dama F7 es una jugada interesante. Se amenaza caballo por caballo F6 dando mate o ganando la dama. Este tipo de posiciones es bien complicado, especialmente en momentos donde se está en la jugada 36 y usualmente en estos momentos uno ya tiene serios apuros de tiempo o algún apuro de tiempo. Entonces H5 es una jugada que se puede hacer, solo que en este tipo de posiciones uno no la quisiera hacer porque de entrada las blancas pueden sacar perpetuo con caballo F6, rey H6 y caballo G8, donde el negro tendría que regresar, ya que si se le ocurre salir a G5, perdería inmediatamente. Entonces, este tipo de posiciones son interesantes, pero jugadas como H5 no es que no se puedan hacer, pero uno intenta no hacerlas porque todas las piezas blancas estarían alrededor del rey negro y siempre es posible no ver algo. Entonces, Dávila decide hacer una jugada muy interesante, ya que tiene un peón de ventaja. Al hacer torre por D5, elimina las principales amenazas de las blancas y solo tienen que intentar eliminar el peón B, que de momento no se ve tan peligroso, para salvar la partida, y se basan en su pareja de alfiles para que su posición sea buena. Dama por D5, una jugada bastante lógica, ya que aunque tomar con el peón hubiera sido interesante, eso le daba vida al peón de las negras y por ende al alfil de G7 que podría ayudarle. Después de dama por D5, dama G5, las blancas están mejor, ya que tienen una calidad de ventaja. Pero la posición es bien compleja. Después de B4, que quizá la jugada dama D3 para controlar la dama negra y después poco a poco intentar avanzar el peón. Pero en este tipo de posiciones no es nada fácil calcular todas las posibilidades de las negras. Después de B4, resulta que aunque el alfil de G7 aparentemente no está muy activo, H5, las negras tienen dos peones, le ayuda a que el alfil pueda desarrollarse y atacar al rey de la blanca.
dama de 3, quizá para evitar el jaque. Dama de 7, la dama defiende al rey y al mismo tiempo le da libertad al alfil para que se pueda desarrollar. Una jugada muy buena. C5, una jugada que parece interesante. Las negras tienen calidad de ventaja. Alfil H6 y en este momento las blancas tenían una jugada que pasó desapercibida para ellas. La jugada dama C3, una jugada muy fuerte. De momento se estaría presionando sobre el peón D5 y muy importante se estaría atacando el alfil. Entonces la dama no tendría muchas opciones para defender el alfil y el peón. Si el alfil se mueve, entonces el peón puede avanzar y ya se estaría amenazando cambiar damas y el peón en B7 sería demasiado peligroso. Por lo que si se defiende, el detalle está en que si se defiende con dama E8 para defender la dama, siempre el peón y el alfil, seguiría dama C7 jaque, que sería muy fuerte ya que después de rey G8 el peón podría avanzar y sería muy peligroso. Bueno, después de alfil H6 el blanco hace una jugada que fue torre F2, que es una jugada que tira por la borda toda la ventaja de las blancas. Pero hay que saber qué hacer en esta posición. En realidad torre F2 es muy mala. La idea era que se controlara la diagonal negra, pero Carlos Dávila encuentra una jugada muy fina y muy bonita. Dama C5. Y el control de las casillas negras es muy fuerte. En este momento ya las blancas no tienen ninguna ventaja y las negras podrían, si el juego de las blancas no es preciso, incluso conseguir ventaja. Se amenaza de entrada alfil E3 y podrían caer peones, el peón B. Y recordemos que las blancas todavía tienen 2 peones en el flanco del rey. En ese momento, obviamente el gran maestro se dio cuenta de su error y simplemente hace dama D5. Una jugada que acepta que el blanco ya no está ganando y al aceptar que ya no está ganando, pues bueno, se conforma con no perder en esta posición. Eso es algo que es muy importante ya que a muchos jugadores nos pasa de que de pronto nos han igualado, pero como estábamos ganando antes, simplemente seguimos intentando ganar y al final podemos perder por ese motivo. Lelis ahora evaluó muy bien la posición y al hacer dama D5 simplemente acepta que su posición ya no es ganadora y después de alfil E3 cambia damas y captura la calidad ya que estaba clavada y no se podía salvar. En este momento el gran maestro tiene un peón de menos, pero el peón de B es bastante molesto para este alfil, lo cual le da buenas posibilidades de salvar la partida. El negro hace G5 y después de alfil F1 las blancas hacen B6 y en este momento ya si se avanza el peón siempre el alfil ganará el peón con alfil C4 y alfil D5. Entonces el rey simplemente mejoró su posición. Alfil H3, obviamente el alfil no se puede capturar porque B7 corona. Entonces él simplemente se quita el negro y tenemos una posición donde ninguno de los dos puede mejorar. El rey negro no puede entrar y los peones están bloqueados. Después de rey F6, rey G4, Dávila ya se dio cuenta que es tablas, así que decidió forzar el tablas comiéndose los 2 últimos peones de las blancas. Después de rey E7, es cierto, pierdes todos los peones del flanco de rey, pero después de rey C5 simplemente hace alfil por E4 y la partida termina en tablas. En este momento acordaron tablas, ya que después de alfil por E4, rey por B6, ya no hay material para ganar. Una excelente partida de Dávila. Es una evaluación muy concreta de parte del gran maestro que cometió un pequeño error y después de ese error simplemente se dio cuenta de que había cometido el error y no intentó seguir forzando la posición y aceptar que fue una buena tabla para ambos.
Lelis, el gran maestro de Cuba, jugó muy bien el torneo, como era de esperarse, pero por casualidad, podríamos decir, no ganó ninguno de los dos torneos que jugó. Jugó el cerrado de Alajuela y quedó segundo, empatado en todos los criterios con Emanuel. Y en este torneo también empató con Valdés, y al empatar con Dávila y Valdés ganar todas las demás partidas, pues Valdés quedó primero y Lelis quedó segundo, aunque jugó muy bien el gran maestro. Y Dávila logró el tercer lugar en este torneo de Liberia, un resultado muy merecido gracias en parte a su buen juego y a estas tablas muy luchadas, gracias a una preparación muy buena en esta defensa siciliana. Espero que les haya gustado esta partida. Y para terminar, los dejo con esta posición del torneo de Liberia. Esta es una partida mía contra la maestra internacional María Rodríguez. Juegan las negras. ¿Qué harían en esta posición? Eso es todo por el día de hoy. Gracias por su atención.